con todos. Mi nombre es Francisco Segarra. Soy adjunto de docencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Lima. Y el día de hoy tengo el gusto de poder presentarles esta primera temática que tenemos sobre recurso de casación y Corte Suprema, en la cual tenemos la oportunidad de poder escuchar a los doctores, el doctor Luis Alfaro Valverde, el doctor Renzo Cavani y el doctor Rafael Prado. Todos los profesores son profesores catedráticos de diversas universidades de Lima. Cada uno desarrolla diversos temas de derecho procesal y en esta ocasión nos van a poder compartir algunas ideas con relación a lo que viene a ser la Corte Suprema y el recurso de casación. La ponencia está dividida en tres partes. En primer lugar, hablará el doctor Luis Alfaro Valverde, el cual hablará sobre justamente el tema de la Corte Suprema y modelos recursales. Posteriormente, hablará el doctor Rafael Prado, quien nos comentará acerca sobre el derecho el recurso de casación y el derecho a acceso a los recursos. Y finalmente hablará el doctor Renzo Cavani, quien nos hablará precisamente sobre la discrecionalidad del acceso al recurso de casación. Muchas gracias a todos por estar presentes y esperemos de que esta sea la primera de varias temáticas en derecho procesal que podamos presentarlas en el Colegio de Abogados de Arequipa. A continuación hablará el doctor Luis Alfaro Valverde. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecer la gentil invitación del decano y las autoridades del ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, también a mi amigo Francisco Segarra, miembro del Grupo de Investigación de Derecho Procesal GIDEPRO Católica. Gracias por la invitación y también estoy muy complacido de compartir este evento con mis queridos amigos el profesor Renzo Cavani y Rafael Prado. Es un placer volver a encontrarnos de esta manera, virtual, en un evento académico que creo que tiene como propósito analizar un tema de alta relevancia para el derecho peruano, pero también, al menos desde la perspectiva que voy a intentar compartirles, desde otras experiencias comparadas. Muy bien, el tema específico que quiero comentarles, como bien dice en la publicidad, es una aproximación desde el derecho comparado acerca de los modelos de Corte Suprema y, en particular, el uso de técnicas o mecanismos a partir del cual se comienza cada vez más a limitar o restringir el acceso a la Corte Suprema, es decir, los filtros recursales o filtros simplemente de acceso a la Corte Suprema. Entonces, mi objetivo de esta ponencia es doble. Entonces, se me fue por un momento la señal. No sé si me escuchan ahora, por favor, confírmenme. Sí, perfecto. Les decía que el propósito de esta ponencia se centra en dos son los propósitos. El primero está referido a mostrarles cómo la existencia de diversos modelos comparados de Corte Suprema y cómo éstas se relacionan. Es decir, mostrarles cómo es posible que entre los diversos sistemas de justicia, tanto del civil law como el common law, respecto de las Cortes Supremas, es posible establecer ciertas relaciones, que es la que vamos a intentar. Y el segundo objetivo es mostrarles cómo han ido cambiando, o si se quiere, evolucionando la tendencia hacia el uso de estos filtros recursales a la Corte Suprema, que parece ser la opción, o una de las opciones, sobre todo en el civil law, que más está teniendo aceptación y han ido Tenemos un pequeño inconveniente con la ponencia del doctor Luis Alfaro. Al parecer tenemos una dificultad técnica con su ponencia, mientras vamos a ver cómo la solucionamos por ahora. En todo caso, pasaremos a la segunda ponencia programada para el día de hoy, que viene a ser a cargo del doctor Rafael Prado, quien nos comentará sobre el recurso de casación y el derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos. Seguidamente lo hablará el doctor Renzo Cavani y finalmente hablará el doctor Luis Alfaro. Que hay problemas técnicos, quiero retomar la ponencia, ¿sí? Estaba comentando acerca del objetivo de mi ponencia, que es doble.
analizar primero los distintos modelos de Corte Suprema y ver cómo éstas se relacionan y cómo nos sirven nosotros para poder advertir las caracterizaciones de estas Cortes Supremas y sus funciones en particular. Y también, muy bien, no sé si me han estado escuchando, si no me han estado viendo, al menos escuchando, espero que sí. Les estaba diciendo de que ese es el objetivo, pero voy de frente ya al sumario, a los tópicos, por si se vaya a cerrar el sistema otra vez. Miren, los tópicos o los puntos que quiero compartir con ustedes está centrado en 4. Primero, quiero mostrarles qué tan distintas son las Cortes Supremas, ¿no? Qué tan diferentes son, tanto en el Civil Law como en el Common Law, y nos vamos a llevar con algunas sorpresas que tenemos caracterizaciones comunes ahí. Y segundo, cómo se relacionan, si es posible establecer ciertos criterios o indicadores que permitan relacionar unas cortes con otras y cómo hacerlo. Tercero, el problema común, identificar el problema común. El problema común al cual se enfrenta este propósito que buscan o función que busca la Corte Suprema, ¿no? Es decir, uniformizar la jurisprudencia, como dice el Código Procesal Civil de la misma Corte Suprema, respecto de la casación, por supuesto, y también la correcta, adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo, ¿no? Y finalmente quiero compartirles a ustedes cuál es la tendencia de los filtros recursales, ¿no? O al menos cuál es el desarrollo. No sé si diría que la tendencia categórica va por un determinado filtro. Hay variantes, hay modulaciones en torno a las opciones de filtros de acceso recursales que algunos sistemas procesales están adoptando o han ido adoptando a lo largo del tiempo. Muy bien, entonces yo quería, por cierto, mostrarles, no sé si se puede, espero no acabar por detener más la conferencia, mostrarles primero comenzar por mostrarles las funciones, ¿ok? Este trabajo o labor de identificar cuáles son las funciones puede ser bastante complicada, ¿no? Sobre todo si uno quiere realizar una aproximación comparada, ¿no? Por ejemplo, Miquel Tarufo en un que la función de la Corte Suprema es una función de tercera instancia, aunque a veces nuestra Corte Suprema nos sorprenda actuando en determinados casos como tercera instancia, pero en realidad esto no parece ser o no es la tendencia o proyección contemporánea, ¿no? Pero les decía, quiero mostrarles ahora, no sé si me están ahorita siguiendo con esta diapositiva. Miren, las Cortes Supremas pueden ser distintas respecto de diversos aspectos, o en diversos aspectos pueden ser diferentes. Aquí solo una síntesis de las diferencias, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el sistema angloamericano, en Estados Unidos, los miembros son en menor cantidad 9, y también en Canadá 9, y no se divide en salas, ¿no? Aquí podríamos decir, de manera general, hay algunas variables, pero de manera general, que las cortes pequeñas en miembros, ¿no? Se caracterizan, o mejor dicho, las cortes del Common Law se caracterizan por ser cortes pequeñas. A diferencia de las cortes supremas del derecho continental, en donde se caracterizan por ser cortes más bien al contrario grandes en cuanto a su composición, ¿no? Por ejemplo, en Italia 300 miembros, en Francia 197, en España cada vez menos también, 80 magistrados, ¿no? Y luego en Latinoamérica también tenemos el caso de Colombia, 23 magistrados, en Chile 21. Estas también se subdividen en salas, ¿no? Muy característico, muy típico de los modelos europeos, ¿sí? En el caso de Latinoamérica también. Por el contrario, en los modelos de Corte Suprema del sistema angloamericano o del Common Law, no se dividen en salas, ¿no? Está compuesto por 9 miembros, por ejemplo. Muy bien, entonces, si uno quisiera tratar de agrupar o quisiera tratar de encontrar caracteres comunes en esta diversidad o multiplicidad de composición de salas, podríamos decir, por ejemplo, o agruparlas, ¿no?
como cortes pequeñas y cortes grandes. Entiéndase, cuando hablo pequeñas o grandes, me refiero a la cantidad de miembros o de magistrados que pueda contener, ¿no? Y es muy característico porque las cortes del common law suelen ser en composición en menor cantidad, 12, 9, miren, Australia, Canadá. Por el contrario, las cortes del derecho continental, ¿no? Francia, Alemania, suelen ser cortes grandes en composición en cuanto a sus miembros. Mira, Italia 300. Básicamente en Italia hay bastantes expectativas de poder ser magistrado o miembro de la Corte de Casación, porque es bastante las cantidades, ¿no? 300, imagínense. Entonces, esto es una forma de identificar solo por agruparlos por cortes pequeñas y cortes grandes, o medianas también si se quiere, ¿no? Ok. Entonces, miren, no son tan distintas las cortes. Hay ciertos criterios comunes, sobre todo en el common law y en el civil law, que por cierto esto puede ir variando o ha ido variando también. ¿Ah? Ahora, ¿cómo se relaciona? Mire, la relación respecto de las cortes pequeñas, que son muy característicos de los sistemas angloamericanos o de common law, suelen establecer filtros de acceso restringidos, ¿no? Filtros de acceso restringido. Por ejemplo, en Inglaterra, ¿sí? En el livre d'appel, que es también un mecanismo discrecional de selección de casos. Lo mismo acontece, pero con sus propias características, en Estados Unidos. El writ of certiorari también es una herramienta discrecional de la Corte Suprema que puede seleccionar los casos. Y por tanto, se nota esta característica de un acceso restringido, ¿no? De hecho, son pocos los casos que conocen, ¿no? Aproximadamente 100 casos al año, ¿no? Y casos relevantes o importantes nada más. Por el contrario, las cortes grandes suelen establecer filtros poco restringidos, ¿no? Y aquí, solo por tomar estos datos, Alemania, 1119, Francia, 20.000, Italia, que es el caso paradigmático, si se quiere, en cantidad de casos que conoce la Corte Suprema y sobre todo en el tiempo que demora en tramitarlos, y razón por la cual el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sancionado algunas veces a Italia por afectación al plazo razonable. Pero estas son, digamos, una forma de agrupar a las Cortes Supremas de acuerdo a la posibilidad de acceso a la Corte Suprema. ¿Ok? Entonces, esto nos permite, de algún modo, superar ciertos mitos o ciertas creencias, ¿no? Que a veces no nos permite seguir adelante en la búsqueda de modelos de funciones de Corte Suprema y, por ejemplo, no es que sean diferentes porque tienen distintas funciones. Las funciones parecen al menos ser uniformes en todas las Cortes Supremas, y así las cortes grandes conciben su rol como tercera instancia o casación. Les decía el caso peruano, pero no solo, en Latinoamérica también, a pesar que está claro que no hay un rechazo teórico, pero también jurisprudencial, que las Cortes Supremas no sean tercera instancia, a veces en la práctica y en muchos casos actúan como tercera instancia, es decir, como órganos de control o de revisión del caso. ¿No? Del caso individual, de examen, de evaluación del caso, no pensando hacia el futuro, sino de manera específica, particular del caso concreto. Y luego las cortes pequeñas, por el contrario, tienen mayor arraigada la idea de su propósito de uniformizar la jurisprudencia. Hay una vocación, hay una tendencia bastante fuerte en cuanto a su función de uniformizar la jurisprudencia o uniformizar los criterios de las decisiones judiciales, si se quiere. Muy bien, entonces, una conclusión preliminar, ¿sí?, respecto de estos modelos de Corte Suprema y cómo se relacionan en cortes pequeñas y corte grandes, ¿sí? Podemos decir que las reformas son distintas no porque se quiera aumentar el rol de la Corte Suprema para proteger la uniformidad, ¿no? Una Corte grande, podemos optar entre una Corte grande que revise muchos casos, ¿no?, comprometida en la solución del caso particular, o unas cortes pequeñas que analicen casos importantes, relevantes, cuya autoridad de lineamientos generales para los demás tribunales, ¿no? Vamos, estoy haciendo un esfuerzo de síntesis porque realmente puede haber otras opciones o otras variables, pero podríamos decir
en líneas muy generales que estas serían las dos soluciones que han adoptado y se puede adoptar los sistemas de justicia. Pero la pregunta es, ¿qué realmente les motiva a los países la elección entre estas opciones, estos criterios, ¿no? ¿Qué es lo que les motiva? Miren, es algo común, un criterio, una variable importante en la búsqueda por el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Sea por uniformizar la idea de buscar la uniformidad de la jurisprudencia, ¿no? El problema de la carga procesal. La Corte Suprema, como órgano de inferior jerarquía, se enfrentan también a este problema de la sobrecarga, mejor dicho, procesal, que por cierto genera un retraso, tutela de los derechos, una incertidumbre de cómo y por tanto una afectación a esta función uniformidad que la aspira, ¿no? Que es lo que pide en el cumplimiento de la función. No se establecen las opciones de la Corte Suprema de Extractos, ¿no? En esta podemos verificar la sobrecarga en el caso de Italia, sí hay una recarga por esos años de diferencia, esto ha aumentado, incluso hemos sobre todo recursos que una aproximación en el plazo razonable, ¿no? 3 años es demasiado, ¿no? Y esta cantidad de casos exorbitantes que debe resolver. Francia tiene propio, su recurso también de casación, si bien no demora tanto de 3 años quizás, pero se pone en discusión la calidad de las decisiones, ¿no? En el caso del Perú, es un pequeño dato, es menor por cierto, pero igual sigue siendo exorbitante también, ¿okay? Estos datos pueden actualizarse incluso. Ahora, hasta aquí, frente al problema de la carga procesal, las opciones iniciales que se han planteado en el derecho comparado es, en primer lugar, en primer momento, sobre todo antes del año 2000, los modelos de cortes grandes están pagados por resolver los casos concretos de manera individual, ¿no? Pensando hacia atrás, y aumentar la Corte Suprema, ¿no? Hacerla más grande. En el caso de Francia, 197, Alemania 127, España 80. Sin embargo, esta idea intuitiva que parece que si hay más casos, por tanto, hay que ampliar la composición de las Cortes, genera también problemas y necesidades logísticas como contratar más asistentes, por tanto, más salas con diversas secciones, como en el caso de Alemania, una multiplicidad de secciones, de salas que al final acaban por generar un problema a la función de uniformizar la jurisprudencia, ¿no? Habría claramente una afectación a este propósito y valor de predictibilidad que se espera también de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, este propósito se ve, esta opción, esta solución como tamaño de la Corte, también se ve reforzado con esta idea de acceso a la Corte Suprema como está en Italia, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿aumentar el tamaño de la Corte Suprema tiene límites? Bueno, ahí habría bastantes problemas al respecto, ¿no? Ahora, la otra opción es ir por los filtros recales, ¿no? Por ejemplo, en Italia, no cualquier abogado puede presentar recurso de casación o de cumplimiento de sentencia. En fin, en esta primera parte de soluciones a la carga procesal,
sistemas comparados han optado por, como decía, aumentar la corte o establecer estos filtros recursales como valor monetario de la disputa, la probabilidad, entre otros. Ahora, en conclusión, respecto de estas primeras soluciones que se han planteado o han utilizado la Corte Suprema, es que de algún modo supera los mitos de que las Cortes Supremas surgieron en contextos distintos, ¿no? Porque es algo a veces que nos limita a pensar en posibilidades de cambio y mejora, ¿no? Y está claro que tanto la Corte Suprema del Civil Law como el Common Law han surgido en momentos distintos, pero eso no significa necesariamente que por eso podemos pensar en algunos cambios o mejoras. Voy terminando. En este esquema podemos ver muy sintéticamente cómo las nuevas soluciones que se están planteando tienden a optar recursales distintos, tanto cualitativo como cuantitativo. El caso de ANI de España, por ejemplo, la suma gravamen, es decir, tomar criterios, monto o una determinada cuantía para que pueda acceder a la Corte Suprema, o filtros de interés casacional también. Ok, entonces, a ver si me permiten, no sé si Francisco me dice que en este cuadro, ok, no sé si dicen, a ver, en todo caso, no sé si hasta ahí me pueden observar, se puede apagar su video, mejor el audio. Perfecto. Entonces, me apago el video para el video. Muy bien. Entonces, ya voy terminando en este punto, de que la tendencia contemporánea, ¿no? Las opciones contemporáneas sobre el uso de filtros causales, por ejemplo, han variado a partir de este siglo, ¿no? Ya se plantean casos en España, en la ley, ¿no? del 2000, el artículo 477 habla de un interés casacional, ¿no? Igual puede discutirse qué se entiende por interés casacional, qué más pueden ser de interés de acuerdo a las funciones de la razón, pero lo cierto es que piensa ya no optar por hacer una Corte Suprema más grande, sino establecer gravames, una cláusula amplia de significación y fundamental y formalizar el derecho, el artículo 546 del Civil Procedure, ¿no? Y unos filtros recursales relacionados con la que se informe la jurisprudencia y cuando se trata manifiestamente fundada, también son filtros recursales, se establece este tipo de filtros recursales. Bueno, para ir terminando. Ahora, a ver, para concluir, miren, en Europa se está dejando de lado la idea de que litigantes que tienen del derecho a acceder a la Corte Suprema. ¿Sí? Sobre todo en Italia, cada vez menos se comienza ya a dejar esta idea bastante regada en su momento, por cierto, a partir de una disposición constitucional, de esta idea del derecho a la Corte Suprema o a la Corte de Casación, ¿no? Y por tanto la Corte Suprema peruana debería estar atento a este tipo de desarrollo de filtros recursales para poder, de ser el caso y con previo debate y análisis, incorporarlo en nuestro sistema de justicia. Ahora, alguien diría, con esto nos estamos acercando a los modelos del Common Law, en donde, por cierto, no hablaré del certiorari, pero creo que el profesor Renzo va a comentar sobre eso. Entonces, sí, yo diría que no se trata propiamente de un salto hacia el Common Law, pues estos filtros ya existen ciertamente en la tradición jurídica, incluso peruana, pero del Civil Law también. Por tanto, estimados, convendría preguntarnos si la orientación respecto de las Cortes Supremas que han optado a lo largo del tiempo para acrecentar o incrementar o hacer grandes las Cortes Supremas, que es la que parece que hemos tendencialmente y a veces inconscientemente asumido, esta orientación contemporánea
otra salida es comenzar a reflexionar y usar la introducción de ciertos fines recursales, a la vez reduzcan. Muchísimas gracias por su atención. Ok, eso es todo respecto de mi ponente, si me han escuchado bien, sí, muchísimas gracias Francisco y gracias a todos, por rato me salía la conexión inestable, y así como me puede confirmar si han podido escuchar, sobre todo escuchar, no sé si ver, pero gracias. Muchas gracias, profesor Alfaro. Sí lo hemos podido escuchar. Lamentablemente ha habido unos problemas de audio. Esperemos de que nuestra audiencia haya podido captar el mensaje de su ponencia, el cual ha sido definitivamente muy interesante y definitivamente también demuestra en gran parte cuáles vienen a ser las tendencias de reforma, que de hecho ya han habido proyectos de reforma del recurso de casación en esa medida en Perú. A continuación, le daré el uso de palabra al doctor Rafael Prado, quien es profesor de la Universidad de Lima y de la Universidad de la UPC, quien nos hablará sobre el derecho al acceso a los recursos legalmente establecidos y el recurso de casación. Adelante, profesor. Gracias, Francisco. Voy a poner acá. Ok, no sé si pueden ver mi presentación. ¿Sí? ¿Se puede ver? Bueno, buenas tardes con todos. Sí, la ponencia anterior tuvo algunos problemas de audio, Lucho, pero sin embargo, tu PPT fue clarísimo. La idea se entendía, la idea de los filtros recursales y la idea de qué modelo de Corte Suprema queremos tener precisamente para cumplir con los fines, ¿no? Porque de nada serviría tener unos fines correctamente establecidos cuando el modelo no va a servir a los fines. Quedó claro la ponencia, de verdad, información bastante relevante, sobre todo del modelo italiano, ¿no? Cómo en el modelo italiano puede existir una casi sobrepoblación de casaciones. Interesante. Lucho, sí, yo creo que al margen del tema se pudo captar el mensaje. Fíjense, bueno, en principio agradecer al decano del Colegio de Abogados de Arequipa, el doctor José Luis Arce, por la invitación, a Francisco Segarra también por su amable intervención para poder participar de esta conversación entre profesores y amigos también, y tratar un tema bastante actual, porque precisamente la Corte Suprema, ¿verdad? Yo siempre me la he imaginado y todavía me la identifico hablando del mito de Sísifo, ¿no? Que todos recordarán que Sísifo fue castigado para subir esta piedra al final de la montaña, y cuando llegaba la piedra retrocedía. Que casi casi es lo que le pasa a la Suprema a veces cuando declara la nulidad cuando declara la nulidad de todo lo actuado hasta el momento de la admisión a la demanda. No sé si alguna vez a ustedes le habrá pasado eso. Sin embargo, me parece que nuestra Corte Suprema tiene todavía puede dar este mensaje a la ciudadanía de que, eh, de que tenemos quizás, sí, hay un audio ahí que se está cruzando, ¿no? Hay un audio que no es el mío. Ya, buenísimo. Entonces, en principio la Corte Suprema, pues parece esto, ¿no? Parece que estamos frente al mito de Sísifo, en donde llega el expediente a la Suprema y regresa a la Corte Superior o regresa a primera instancia, que es lo peor que le puede pasar a un justiciable. Entonces, me parece que para pensar en el modelo de Corte Suprema, y concretamente sobre lo que yo voy a conversar es sobre el derecho de acceso a los recursos dentro de una idea de recurso de casación, lo que me parece que tenemos que recordar nosotros primero es qué modelo de Corte Suprema o cómo ha identificado nuestra Constitución a la Corte Suprema. Creo que eso es lo más importante. Creo que para saber qué modelo escoger, primero tenemos que retroceder y revisar cuál es el modelo o qué dice la Constitución respecto a la Corte Suprema. Y la Constitución dice, corresponde a la Corte Suprema fallar en casación. Pero no solamente nos dice fallar en casación, sino también nos dice, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Significa que para nuestra Constitución, nuestra Corte Suprema no es una Corte vértice, ¿verdad? Nuestra Suprema cumple muchas funciones. A veces cumple funciones de instancia, funciones de apelación, y por lo tanto creo que es un punto de partida para saber si es que la Corte Suprema y la función del recurso de casación forma parte del derecho a la doble instancia. Y a mí me parece que también es bueno recordar
que cuando el legislador va a regular o va a legislar sobre el acceso al recurso de casación, el legislador pues tiene en efecto una amplia, no tan amplia, tiene libertad para regular el acceso, porque precisamente al ser la Corte Suprema un órgano que no es un órgano de vértice, porque la Constitución no lo identifica así, sino recordar que no forma parte del derecho a la doble instancia, y por lo tanto, como no forma parte del derecho a la doble instancia, el legislador sí puede exigir determinados filtros, poner determinados requisitos para acceder al recurso de casación. Entonces, creo que lo principal es recordar, porque estamos recordando todos, que el recurso de casación no forma parte del derecho a la doble instancia. ¿Ver? Creo que en nuestro público tenemos desde alumnos, profesores, amigos también, y bueno es recordar esto. Sin embargo, que el legislador tenga frente a sí una libertad para regular y limitar el acceso, esta regulación y limitación pues no puede, tiene que tener algún límite, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional en donde precisamente se refiere a los recursos, porque recordemos que la Corte Suprema, mejor dicho, al recurso de casación, al ser un recurso, ¿verdad? Se somete al cumplimiento de los requisitos recursivos para acceder a él. Por lo tanto, esta sentencia del tribunal, que me parece que tiene varias sentencias de este tipo, pero casi es una jurisprudencia unánime, lo que nos dice esta sentencia es que el derecho a acceso a los recursos no puede contener condiciones de acceso que tengan el propósito de disuadir, entorpecer o impedir de manera irrazonable el ejercicio del derecho de acceso a los recursos. Por lo tanto, cualquier limitación al derecho de acceso al recurso de casación tiene que tener en cuenta estos límites. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es incentivar como recurso, lo ha dicho el tribunal, al menos en esta jurisprudencia que a mí me parece importante y que no es una única jurisprudencia, que el justiciable tenga acceso a algo que él sabe que tiene, que es un recurso. Por lo tanto, empezamos a entender que la función de la casación pasa a ser una función respecto del cual el legislador puede regular, pero que no puede regular como quiera, ¿verdad? Por eso, y hablaremos un poquito más, y seguramente voy a tener acá algún contrapunto con el profesor Cavani, que me parece que dejarle a la Corte Suprema la calificación discrecional de su admisión, por ejemplo, me parece que sería un límite que nuestra jurisprudencia constitucional o la configuración del recurso de casación como un recurso, me parecería que sería irrazonable. Pero esto podemos seguir conversando y de hecho esta conversación pues también da para el debate. Bueno, ¿cuáles son estos límites? Por ejemplo, el límite de la summa gravamis, ¿no? La summa gravaminis, que tiene que ver con las UITs. Algunos recursos de casación pues tienen un límite, el monto, cuando en realidad si el fin del recurso de casación, es establecer uniformidad en la jurisprudencia y darle unidad al derecho, bueno, ¿qué tiene que ver las UITs que están en juego? ¿Verdad? Cuando lo importante acá es decirnos cómo se interpreta adecuadamente el derecho, cuál es el correcto derecho. Por lo tanto, a mí me parece que establecer un límite en función a UITs, me parece que es un límite que no es razonable. Además, otro de los límites es que se tiene que permitir el derecho de defensa dentro de la actividad procesal al interior de la Corte Suprema. Hoy en día sabemos todos los que litigamos entre esas cortes que cuando existe un recurso de casación, el derecho de defensa de la otra parte, del quien no presenta el recurso de casación, o precisamente de la persona que presenta el recurso de casación, tiene muy poco derecho de defensa en el momento de la calificación. El momento de la calificación es un momento de calificación en donde no existe un traslado formal para que la parte se defienda. Todo se defiende, pero no hay una norma que permita el traslado, incluso un debate en el momento de la calificación. Y esto es importante porque, como sabemos, 1 de cada 10 recursos son declarados procedentes. Entonces, fíjense qué importante es el momento de la calificación del recurso de casación, porque si solamente 1 de cada 10 recursos son procedentes, ahí es donde debería estar concentrado el derecho de defensa de las partes. Sin embargo, nuestro recurso de casación hoy me parece que no contiene esta posibilidad de ejercer un adecuado derecho de defensa. Por ejemplo, me parece algunos límites también que no son razonables, es este famoso doble y conforme, en donde si un juzgado y una corte ha establecido un criterio unánime, es decir, fundada la demanda, infundada la demanda, o infundada, por lo tanto,
ese doble inconforme debería ser un límite de acceso al recurso. Sin embargo, nos olvidamos que bajo esta teoría lo esconde en realidad algo que es también grave, porque quizás el fallo podría ser el mismo, pero los fundamentos podrían estar quizás reñidos con el derecho. Por lo tanto, no es suficiente leer un fallo para saber cuál fue el criterio o la ratio decidendi de cualquier juzgador. Es necesario saber, saber las motivaciones. Y de hecho, ustedes pueden encontrar sentencias de las Cortes Superiores que confirman fallos por otras razones. Por lo tanto, que exista un fallo doble y conforme con diferentes razones vuelve peligroso que este sea un límite de acceso al recurso. Y bueno, y uno de los límites es el plazo razonable que el profesor Luis Alfaro nos ha comentado, que definitivamente constituye una afectación al derecho de acceso al recurso. Y bueno, fíjese, yo un poco para comentar cómo está regulado el recurso de casación en el proyecto de reforma, que está presentado ante el Ministerio de Justicia y fue un proyecto de reforma estupendo, trabajado por profesores de Derecho Procesal. He identificado respecto al recurso de casación dos artículos que creo que llaman la atención, o al menos se los pongo aquí para conversar precisamente si estos artículos cumplen con el modelo de recurso de casación y dentro del acceso a los recursos. Por ejemplo, me llama la atención, por ejemplo, que el 384 nos señale que la función principal y obligatoria de la Corte Suprema es uniformizar la jurisprudencia. Sin embargo, creo que aquí se deja de lado la función principal de un recurso a casación, desde mi punto de vista, junto con la uniformización de la jurisprudencia, que es darle la unidad al derecho. ¿Por qué? Porque si la función principal es tener una Corte Suprema que uniformiza jurisprudencia y crea precedentes, yo puedo uniformizar la jurisprudencia a partir de criterios erróneos, porque la función es la uniformización, no es la dación ni la obtención de un pronunciamiento del buen derecho. Por lo tanto, a mí me parece que el 384, a diferencia del 384 actual, se omite la función de la Corte Suprema, que es darnos la mejor interpretación posible. Creo que es una omisión que sí me llama la atención, seguramente lo podremos conversar en un momento más, pero creo que dentro de un modelo en donde la Corte Suprema no es una corte vértice, no es una corte vértice, sino que funciona también a veces como instancia y a veces como recurso, como instancia de apelación, me parece que la función del recurso de casación en el proyecto de modificación pues omite, al menos en el 384, la existencia de esta función principal que es la interpretación adecuada del derecho. Y precisamente, ¿por qué? Porque, como sabemos, las normas son lo que dicen las interpretaciones. La norma no es lo que dice el texto de la ley. Por lo tanto, si la norma no nos dice nada, mejor dicho, si el dispositivo no nos dice nada, si no es su interpretación, me parece que la función principal debe ser la de uniformizar, pero esas interpretaciones, ¿verdad? Buscar las interpretaciones para darnos una interpretación la mejor posible. Y otro artículo que encontré que tiene relación con nuestro conversatorio, y acá me voy a detener un poquito más, y es creo que el tema del profesor Renzo Cavani, y es que la Corte Suprema en el proyecto de modificación decidiría cuál es la cuestión jurídica de relevancia fundamental. Esto, en principio, nos da y nos sienta una posición que el recurso de casación para el proyecto de modificación pues, hace prevalecer el ius constitutionis que el ius litigatoris. Eso queda claro, ¿verdad? La función de la casación hoy en día va a cumplir una función pública y en donde el recurso de casación es simplemente un pretexto, o sea, la parte funciona como pretexto o como medio para alcanzar un fin. ¿Cuál es? La de creación de precedentes o la de interpretación del derecho. Entonces, y a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque si nosotros hemos pasado de un recurso de casación en donde el justiciable tenía que presentar cuál es la interpretación errónea, la inaplicación o la aplicación indebida, y finalmente se generó una confusión para el justiciable, para el abogado, para el demandante o el demandado. ¿Cómo debo yo entender qué es indebida interpretación, incorrecta aplicación, incorrecta interpretación? Fíjense lo grave que podría ser al darle a la Corte Suprema la función de decirnos cuál es la cuestión de relevancia fundamental. Porque la Suprema decide cuál es la cuestión jurídica de relevancia. Me parece que es una norma demasiado abierta que deja mucho a la interpretación y a la discreción y que finalmente deja, me parece,
y esto lo suelto como idea, afectaría el derecho de defensa de la parte que presenta el recurso de casación. Porque quien presenta el recurso de casación no sabe qué va a ser lo relevante jurídicamente para esa Corte Suprema. Y creo que algo que debe existir entre los justiciables y entre los litigantes es que tienen que existir reglas claras, ¿verdad? Yo tengo que saber si cumplo con los requisitos para poder acceder al recurso de casación. Pero si tengo un artículo 387 en donde me dice que la Corte Suprema va a determinar cuál es la relevancia jurídica fundamental, y ojo, no lo puse acá, pero si me acepta, motiva, pero si me niega, va a dar una motivación mínima para la denegatoria. Entonces, a mí me parece que decirnos que la cuestión jurídica de relevancia se deja al arbitrio de la Corte Suprema, más aún si nuestra Corte Suprema es una Corte Suprema en donde cambia de miembros, en donde los criterios de la Sala Civil Permanente no son los mismos que la Sala Civil Transitoria, en donde tenemos una Sala Suprema, en donde tenemos jueces supremos provisionales, me parece que esta cuestión jurídica, relevancia fundamental, solamente se alcanza frente a una Corte Suprema un poco más estable. Me llama la atención porque precisamente, desde mi punto de vista, lo que estaría generando la existencia de esta discreción es que afectaría el derecho de defensa de los justiciables. Simplemente eso es lo que quería contarles y bueno, nada, muchas gracias por su atención. Sí. Francisco, gracias. Muchas gracias al profesor Rafael Prado. Interesante su ponencia, que nos ha podido mostrar de que siempre existe tensión entre el derecho al acceso a los recursos legalmente establecidos, el derecho a recursos sociales, y lo que viene a ser un recurso que podría estar con más fines publicistas, con fines más allá de la justicia en particular, y que tiene que ver con la uniformización de la jurisprudencia y con la monofilaquia. Esta tendencia, esto que existe entre estos dos derechos, el derecho a los justiciales y el derecho de crear la jurisprudencia y asegurar también la monofilaquia, es una tensión que yo creo que encontrar un punto medio es ciertamente bien difícil y es justamente parte de lo que debemos lograr con una reforma del proceso civil. A continuación, hablará el profesor Renzo Cavani, y nos pondrá a exponer una ponencia en relación a la discrecionalidad con relación al acceso a los recursos, al recurso de casación. Adelante, profesor. Pues muchas gracias, Francisco. Saludo a los colegas, a Rafael, a Lucho. Y también, pues, quisiera sumarme al agradecimiento al Colegio de Abogados de Arequipa, en la persona del decano José Humberto Arce. Y, pues, más allá de eso, felicitar la iniciativa que en este contexto, en esta coyuntura, prácticamente nos vemos forzados, pero por supuesto, si no fuese así, pues tal vez no tendríamos la oportunidad de hacer exactamente esto, ¿no? Entonces, la idea es que cuando pase todo, pues podamos seguir teniendo este tipo de encuentros que tanto nos enriquecen. Yo, de hecho, teniendo en cuenta la invitación de Francisco, me alegra mucho de que se haya expuesto los dos temas anteriores al mío, porque yo quiero ir un poco más, quiero tratar un tema un poco más específico en lo que concierne a todo esto que se entiende por la categoría de filtros recursales. Concretamente, hablar un poco de la discrecionalidad y vincularla al acceso al recurso de casación civil, porque es importante mencionar civil, aunque yo entiendo de que Lucho y Rafael han hablado también de este ámbito, porque al menos en nuestro país el recurso de casación penal, sobre todo el penal, ¿no? Pero también el contencioso administrativo y laboral se rigen por reglas diferentes y no solo eso, sino también tiene prácticas jurisprudenciales diferentes, ¿no? Entonces, esto me parece que es algo relevante y también, pues ya lo puedo decir, en gran medida se explica porque no hay un modelo de Corte Suprema fijado en la Constitución. Cada una de las leyes procesales un poco generan dentro del margen que tienen, dan pautas y la Corte Suprema va adelante, ¿no?
En fin, bueno, eso es lo que tenemos en nuestro sistema, pero no quiero adelantarme tanto. Vean, yo creo que es muy importante, no solamente en el discurso que voy a tener ahora, sino en general, diferenciar bien un discurso, digamos, más descriptivo y un discurso que podríamos denominar prescriptivo o normativo, ¿no? Por ejemplo, dentro de un discurso orientado más a la descripción, podríamos, por ejemplo, limitar nuestro análisis a la identificación de normas pertenecientes a un sistema jurídico, podría ser el sistema jurídico peruano, por ejemplo, o bien, que podrían ser consistentes con las normas que se pueden obtener de documentos autoritativos. O sea, podemos hablar de, por ejemplo, normas in foro, normas que se generan en la práctica o normas, digamos, de la propia costumbre, digámoslo así, ¿no? Ahora, dentro de un discurso prescriptivo, por ejemplo, ya estamos un poco en la línea de lo que más o menos, según entiendo, está Rafael. O sea, cómo es que debería estructurarse algunas instituciones o cómo deberían instituirse ciertas normas, ¿no? Y aquí nosotros podemos obedecer a sus discursos como, o puntos de vista como un punto de vista moral o en fin, ¿no? Entonces, no sé si se me está escuchando bien o estoy un poco, sí, bueno. En fin, espero que no me pase lo mismo que a Lucho porque sí que el audio estuvo un poco complicado. Bueno, entonces podemos en todo caso estructurar nuestro discurso prescriptivo a la luz de ciertos valores que también se pueden discutir. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque mi discurso en esta exposición es fundamentalmente descriptivo, ¿sí? En el debate, y ojalá que haya tiempo, podríamos de pronto saltarnos al lado del discurso prescriptivo, pero el mío va a ser descriptivo. Y concretamente, pues debo comenzar hablando un poco del tema de la discrecionalidad en primer lugar. Es un tema bastante complejo y de hecho tiene muchos usos en el derecho. Podríamos, por ejemplo, entender la discrecionalidad como una libertad de elección porque existe algún tipo de norma permisiva a la autoridad para que pueda ejercer esta libertad, o podríamos ver la discrecionalidad como una ausencia de estándares jurídicos para adoptar cierta decisión, o sea, la discrecionalidad entendida como algo fuera del derecho, o en todo caso, discrecionalidad entendida como una especie de ausencia de control más o menos intenso de la decisión adoptada por una autoridad y el controlizado evidentemente por otro órgano. Bueno, eso es solamente una muestra de la complejidad que puede haber para hablar de la discrecionalidad. Y de hecho también podría hacerse una nueva distinción que me parece de lo más relevante, al menos para esta conferencia virtual, que es distinguir entre discrecionalidad en la aplicación de la norma, y yo agregaría también en el procedimiento interpretativo que lleva de la disposición normativa a una norma, o sea, mediado de elecciones, de decisiones, ideología, un poco en la línea de lo que se suele explicar los genoveses, por ejemplo, ¿no? Y distinguir este ámbito de la discrecionalidad en la interpretación y además en la aplicación de la norma con otro sentido de discrecionalidad que puede darse a su vez por dos tipos de motivos. Uno, porque existe una falta de previsión normativa sobre la conducta que una autoridad debe adoptar, o porque existe una previsión normativa expresa dirigida a la autoridad de poder decidir libremente entre ciertas conductas, ¿ok? Ciertas conductas que pueden ser más o menos determinadas o no. Ahora, esto no quiere decir de que no haya parámetros normativos que guíen dicha elección, ¿no? Pero esos parámetros normativos no son reglas, sería más del tipo principios. Entonces, un poco para recapitular. Una cosa es discrecionalidad al momento en que yo tengo ya una norma reconstruida y le aplico al caso, y otra cosa es interpretar que el sistema jurídico a mí me está dando la posibilidad de decidir discrecionalmente. Son cosas muy diversas en realidad, ¿ok? Entonces, un poco para ya terminar este primer punto, que es justamente una especie de encuadramiento teórico sobre la discrecionalidad,
Podríamos entender, al menos para lo que interesa en este punto mío, la libertad, la discrecionalidad como una libertad de elección por parte de una autoridad entre ciertas conductas más o menos determinables. ¿Sí? Y esta libertad existe, ¿ok? Jurídicamente, eh, y ello depende, o sea, de que nosotros concluyamos que existe esta libertad o esta discrecionalidad, depende de que nosotros identifiquemos una norma jurídica que así nos lo permite. ¿Ok? Entonces, yo estoy tratando de la discrecionalidad en el segundo sentido que he mencionado ahora, no en la discrecionalidad en la aplicación de la norma, que es un poco lo que habla Hart, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de judicial discretion, sino en esa discrecionalidad permitida por el sistema jurídico para poder propiamente, pues, decidir con una cierta libertad que, de nuevo, puede ser más o menos limitada, ¿no? Un ejemplo de discrecionalidad de este tipo que les menciono, que es el que me interesa. El artículo 369 del Código Procesal Civil me parece un claro ejemplo de discrecionalidad. Entiéndase, discrecionalidad permitida, yo diría yo, expresamente por nuestro sistema jurídico, en este caso nuestro Código Procesal Civil. Por ejemplo, el 369 comienza diciendo, además de los casos en que este código lo disponga, está hablando de la apelación diferida, por cierto, de oficio o a pedido de parte, el juez puede ordenar que se reserve el trámite. Entonces, la pregunta es, ya, fuera de los casos legales, que son algunos que están ahí mencionados en el CPC, ¿cuándo es de que puede proceder, ¿cuándo es que puede proceder una apelación sin efecto suspensivo con calidad de diferida? Cuando el juez lo ordene, ya, ¿y cuándo es que puede hacerlo? Ahí es que donde viene unos criterios que el propio juez va a tener en cuenta. O sea, si es que el proceso está durando demasiado, entonces lo que yo como juez haría es no armar el cuaderno, guardarlo y dejarlo en la sentencia. Oye, pero ¿por qué tú decides eso? Yo voy a motivar que es porque el proceso que tengo está durando demasiado. Pero en otro proceso yo podría decir, bueno, no, yo creo que acá no hay ningún problema, yo creo que es importante que esta apelación sin efecto suspensivo sea conocida por el superior antes que yo sentencie. Eso es discrecionalidad. O sea, yo puedo ordenar o puedo no ordenarlo. Eso no quiere decir de que yo simplemente no motive o en todo caso no tenga ningún estándar jurídico para hacerlo. Puedo reconstruir estándares jurídicos. Se puede hablar, por ejemplo, de igualdad, paridad de armas, duración razonable. Hay varios principios que pueden ayudar. Pero ahí está. Entonces, algo con que valdría la pena, reflexionar es, oye, ¿está mal que el juez tenga discrecionalidad para ordenar o no ordenar la reserva de trámite de la apelación diferida? Yo creo que no. Salvo que queramos hacer algo más reglamentarista y colocar supuestos que también puede ser. Pero a priori yo no tendría ningún problema en realidad. No sé qué piensan mis colegas al respecto. Bueno, entonces, pasando a este punto, ya entrando al segundo punto de mi exposición, que es con lo cual voy a concluir, por supuesto, si nosotros aplicamos esta idea de discrecionalidad a analizar, en primer lugar, el Código Procesal Civil vigente y, en segundo lugar, el proyecto de reforma del CPC, entonces vamos a encontrar algo interesante. Por ejemplo, si tratamos primero respecto al CPC, ¿ok? Nosotros podemos hablar en primer lugar de las normas positivizadas, ¿ok? Muy bien, si nosotros leemos el artículo 387 y 388, vamos a encontrar, por supuesto, diversos requisitos especiales. Además de los requisitos especiales, por supuesto, tenemos requisitos generales como, por ejemplo, la legitimación recursal, el interés recursal, en fin, varios otros que también se comparten con el recurso de apelación o el recurso de reposición. Pero existen diversos requisitos especiales propios del recurso de casación, que son más estrictos que el de la apelación, por supuesto, y allí estamos fundamentalmente hablando de reglas, ¿no? Estamos hablando de reglas, hay muy poco en realidad para poder concretar de ahí. No hay, digamos, un filtro cualitativo si es que se quiere, ¿no? Entonces, existiendo reglas bastante claras de cuándo es de que un requisito se cumple, cuándo es que no se cumple, entonces, bueno, y más allá de algunos que por allí podrían generar alguna interpretación, como por ejemplo, cuándo es de que la incidencia directa, la infracción normativa se describe con claridad y precisión, ¿no? ¿Qué significa claridad? ¿Qué significa precisión? Podríamos estar un poco de acuerdo en lo que significa, tal vez no genere mucho problema en la interpretación de cuándo es un recurso o cuándo la descripción de una infracción normativa es clara y precisa, o en todo caso, ¿qué significa incidencia directa? Que esto podría llevar a
algunos detalles adicionales, ¿no? Esto yo lo expliqué en mi libro, Teoría Impugnatoria, que salió hace un par de años, no lo diré aquí, pero en el debate podemos conversarlo, por supuesto. Más allá de esto, yo diría de que en las normas positivizadas de nuestro CPC de 93 no existe ninguna norma que le dé una abertura a la Corte Suprema para decidir discrecionalmente si es que admite o no admite el recurso de casación. No hay. En nuestro Código Procesal Civil no la hay, ¿ok? A diferencia del Código Procesal Penal, por ejemplo, ¿no? Allí ya es diferente. Vean cómo es de que allí sí podemos encontrar una norma que que pueda llevar a que cuando los requisitos del recurso de casación penal no se cumplan, aún así la Corte Suprema, por la relevancia de lo discutido, etcétera, pueda admitir. Allí sí que hay discrecionalidad, diría yo, pero para admitir, no para rechazar, ¿no? En fin. Ahora, si es que nosotros vamos, por ejemplo, dentro del marco del sistema vigente, a la práctica de la Corte Suprema, ahí ya es un análisis diferente, ¿no? Yo diría, a pesar de que no hay propiamente una investigación empírica, de que las salas civiles a veces actúan como si hubiese una norma que les permitiese tanto admitir como no admitir discrecionalmente el recurso de casación. Yo podría tal vez hablar de dos criterios probables que al menos yo he visto en mi práctica profesional. Uno es, y también hablando con jueces supremos, por cierto, uno es, por ejemplo, cuando los jueces supremos, a pesar de que el recurso cumple con los requisitos formalmente, ven la discusión irrelevante. Y cuando ven la discusión irrelevante, entonces fuerzan un requisito y lo declaran improcedente. Y creería yo, de que el requisito más empleado para torcerlo un poco y llegar a una decisión que es a la que la Corte Suprema le satisface, es la demostración de incidencia directa en infracción sobre la decisión contenida en la resolución impugnada. Eso que está en el 386 y en el 388, inciso tercero. Yo he visto muchas veces autos de improcedencia, de casación, sacando este requisito, diciendo, bueno, no demostraste la incidencia directa. No dice por qué, no dice cómo, no dice qué se entiende por incidencia directa, nada. Entonces yo sospecho de que la Suprema usa esto, las salas civiles usan esto para poder descargarse. Porque, por supuesto, es una Corte Suprema que no tiene todos los recursos del mundo para poder resolver todos los casos que le llegan, ¿no? O sea, no tiene todos los recursos para resolver todos los recursos de casación que cumplen con los requisitos. Y yo creo que esto, pues, se podría demostrar bastante bien. Y es un segundo criterio probable, yo diría que cuando, por ejemplo, aun cuando el recurso cumple o no los requisitos, cuando la sala civil ve que existe una injusticia muy grande en la decisión de segunda instancia, aun cuando ello implique un problema de prueba, de valoración probatoria, admite el recurso. Y al final lo que va a llegar es a anular la sentencia, aun cuando tenga que ver con valoración probatoria. Esto es algo que he podido al menos ver. Por supuesto, para demostrarlo habría que tener un estudio empírico mucho mayor. Pero es una idea que realmente me llama la atención y al menos la he podido confirmar con algunos jueces supremos. Bueno, esto hasta aquí. Entonces, yo creería de que por ahí podríamos hablar de una norma inforo de las salas civiles de la Corte Suprema que es completamente contra ley, por supuesto, ¿no? Completamente contra ley. No le resta, por cierto, juridicidad a esa norma que podríamos identificar en la práctica de la Suprema. Ojo, ¿eh? Ahora, si hablamos del proyecto de reforma del Código Procesal Civil, que es algo que Rafael Prado tocó, y yo creo que muy bien, por supuesto, podemos, digamos, tomar los artículos 385, 385A, 387, que es el que Rafa citó, y concretamente en lo que corresponde a la cuestión jurídica de relevancia fundamental, ¿no? Dice el artículo que la Corte Suprema deberá apreciar. Esto es algo interesante, deberá apreciar. No quiere decir, estos son los requisitos para que exista una cuestión jurídica de relevancia fundamental. No es eso, deberá apreciar. O sea, oye, ten en cuenta esto, ¿no? Tener en cuenta la conveniencia si es que la resolución de mérito del recurso de casación civil contribuye a uniformizar la jurisprudencia o mantenerla estable y coherente, por ejemplo, ¿no? Ten en cuenta, dice también el 387, el impacto jurídico y social económico. Ten en cuenta la existencia de interpretaciones contradictorias. Entonces, digamos, interpretado como creería yo que podría ser una manera bastante plausible,
¿qué es lo que tenemos? Tendríamos de que la Suprema puede concluir de que un recurso de casación específico contribuye o no contribuye con los fines del 384, del 384, ¿no? Podría concluir, por ejemplo, si es que la decisión tiene impacto o no. Y de hecho, la Corte Suprema podría decir, este de acá tiene un impacto económico muy drástico, no lo admito. O podría decir, este recurso tiene un impacto económico muy drástico, por eso lo voy a admitir. Sí, claro que sí, porque deberá apreciar, ¿cierto? Y también podría, podría detectar interpretaciones contradictorias, y aun cuando existe interpretación contradictoria entre salas superiores de diversas partes del Perú, podría entender de que todavía la causa no está lo suficientemente madura para que ella intervenga. Esto es algo que la Corte Suprema de Estados Unidos utiliza mucho, y es lo que se denomina la percolation, ¿no? O sea, es cuando la Corte Suprema quiere que siga la discusión, a pesar de que hay contradicción, ¿ah? Que siga la discusión para ver cómo es que evoluciona. Es una Corte Suprema, la de Estados Unidos, que controla propiamente su carga y regula bien cuándo es que ella entra con sus propias políticas públicas. ¿Okay? Entonces, en el proyecto de reforma hay una apuesta, diría yo, por la prudencia. Ojo, no lo estoy defendiendo, yo estoy solamente describiendo lo que hay, ¿ok? Y pues se permite que la Corte Suprema pueda desarrollar sus propios criterios, inclusive podría la Corte Suprema constreñirse a sí misma. Podría imponerse criterios y seguirlos, lo puede hacer, por ejemplo, ¿no? A pesar de que hay también el 1387 o en otro artículo que creo que se me perdió por aquí, que las razones pueden no vincularle, o sea, puede dar marcha atrás en la forma como, por ejemplo, entiende el impacto económico, digámoslo así, ¿no? La conclusión, yo creo que es una conclusión bastante clara, es de que sí existe una norma que otorga discrecionalidad a la Corte Suprema, a la Sala Civil de la Corte Suprema, para poder decidir si admite o no admite el recurso. Que eso esté bien, que eso esté mal, es algo que por supuesto se puede discutir. O sea, pero lo que creo que no debería haber duda es, entendiendo la discrecionalidad, vinculándolo con libertad, que pues sí existe esto, sí existe, ¿ok? Se puede discutir, por supuesto, si está bien o mal. Rafa, por ejemplo, está en desacuerdo. Yo no estoy tan en desacuerdo en realidad por varias razones, pero creo que tengo un minuto todavía. Estoy contando aquí el cronómetro. Yo al menos siempre desde un punto de vista descriptivo, y con eso terminaré, sí llama la atención determinar si es que una norma como esta sería inconstitucional, ¿ok? Y bueno, para esto deberíamos mirar qué es lo que dice el artículo 141. Aquí yo tengo una lectura creo un poco diferente a la de Rafael, porque cuando el 141 dice corresponde a la Corte Suprema fallar en casación o, en última instancia, cuando la acción se inicia, etcétera, 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 entonces está, no, yo veo no otra cosa que una norma de competencia. Una norma de competencia que dice solo la Corte Suprema puede fallar en casación o, en todo caso, puede actuar como un órgano de apelación cuando la demanda se inicia en una superior o ante la propia Corte Suprema. Y por tanto ya no habría casación. Yo veo solamente aquí una norma de competencia. No veo ningún tipo de diseño de la función de la Corte Suprema. No veo absolutamente nada que pueda, por ejemplo, llevar, o sea, en ese artículo, que pueda llevar a que el legislador, por ejemplo, coloque un filtro por acá, un filtro por allá. Sí, podría haber siempre alguna limitación con el tema de la razonabilidad, la proporcionalidad, como menciona en la sentencia del TC que Rafael ha citado. En realidad, bueno, primero habría que explicar qué significa razonabilidad, qué significa proporcionalidad, para al menos poder entender cómo es que se vincula la función de la Corte Suprema. Rafa dice unidad del derecho, pero yo no veo que la función sea esa según la Constitución. De pronto debe ser una de las funciones, pero bueno, en todo caso el legislador va a tener un margen para poder establecer cuál sea, así como podría tener un margen para decir que la Corte Suprema falla en casación, pero que la casación fundamentalmente es una apelación nueva. Podría decirlo. Y claro, si lo dice, va a colapsar todo, pero podría decirlo. Yo no veo límites propiamente con esto, ¿no? Entonces, yo con eso termino, Francisco, gracias por la paciencia. Vuelvo a un poco a lo que comencé. Es muy importante diferenciar un discurso descriptivo del prescriptivo. O sea, nosotros quisiéramos que la Corte Suprema y del recurso de casación civil sea de una manera, pero bueno, antes está un previo paso que es al menos poder ponernos de acuerdo en exactamente cuáles son los límites de nuestro sistema y qué es lo que está diciendo la Constitución, y no pretender que diga algo que nosotros queremos que diga. Eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Renzo Cavani. Definitivamente interesante, y poder con esto en realidad se enciende un poco el debate con relación a cómo es el modelo de recurso de casación que tenemos actualmente, y cuál es el modelo que deberíamos optar, conforme lo ha hecho también la ponencia del doctor Luis Alfaro. A continuación procederemos con 5 minutos con cada ponente, a efectos de que pueda dar una pequeña conclusión con relación a su ponencia. En primer lugar, irá el doctor Luis Alfaro, quien se está conectando nuevamente a la ponencia, seguidamente el doctor Rafael Prado y posteriormente el doctor Renzo Cavani. Profesor. ¿Nos escucha? Ok, bueno, muchísimas gracias entonces por la participación nuevamente. Les decía de que es importante considerar cómo los modelos de Corte Suprema vienen asumiendo ciertos, sobre todo respuestas en relación a limitar el acceso al nivel de Corte Suprema, ¿no? Cada vez menos se comienza a pensar de un derecho al acceso a la Corte Suprema, ¿no? Y por tanto, si es que realmente las Cortes Supremas están comprometidas en lograr esta uniformidad de jurisprudencia y pensar, más bien, si se quiere, ¿no? Orientadas a una idea de corte de precedente, aunque ahí podríamos discutir si realmente este debe ser el proyecto de las Cortes Supremas o mantenernos en modelos quizás bastante clásicos de Corte de Casación, pero lo cierto es que los filtros recursales es una respuesta no solo del common law, sino en el mismo civil law. Los derechos, como he mostrado, los diversos sistemas de derecho comparado han adoptado y vienen adoptando cada vez más diversos filtros recursales. ¿Okay? Parecería, creo que es la tendencia a poder hacer frente, no solo en aras de lograr la función que proponen las Cortes Supremas, sino también de reducir también la carga procesal, ¿no? Esta idea de cortes pequeñas y cortes grandes puede ser muy ilustrativo para mostrar cómo es que en otros modelos están pensados más bien las decisiones pensadas hacia el futuro de manera general, y no tanto pensado en cada caso en particular, ¿no? Es decir, no tenemos que necesariamente adoptar un modelo, una especie de importación de modelos jurídicos norteamericanos respecto del certiorari, sino que realmente podemos también acudir dentro de nuestra misma familia jurídica, si se quiere, en el civil law, podemos ver y apostar por filtros recursales, sobre todo los de carácter cualitativo, que si bien también encuentran diversos problemas en calificar qué es relevancia, qué es interés casacional, entre otras cosas, podrían ser unas salidas más, creo yo, coherentes en el cumplimiento de las funciones que asuman las Cortes Supremas, ¿no? Eso creo que podría ser la idea central y medular de mi ponencia, y yo creo que el sistema peruano, el derecho peruano debe estar atento a esta circulación de los modelos jurídicos en cuanto a tipos de Corte Suprema y las funciones que ellos asumen, pero siempre enfrentando, por cierto, y eso no lo puede. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, no sé si se sí, escuchó bien. Por su ponencia. A continuación, el profesor Rafael Prado. Perdón, sí, gracias Francisco. Sí, fíjate, un poco la reflexión es, y siempre un poco como abogado litigante, voy a salir en defensa de los litigantes, siempre las reformas son a la costa del litigante, ¿no? Queremos mejorar el sistema de justicia, por lo tanto, ¿sacrificamos a quién? Al litigante. ¿Sacrificamos a quién? A la parte. ¿Sacrificamos a quién? Al demandante o al demandado, que ahora tiene más requisitos para acceder a la Corte Suprema, pues la Corte Suprema tiene mucha carga procesal, porque la Corte Suprema, pues son pocos jueces, porque la Corte Suprema se demora, y quien termina siendo sacrificado es la parte, precisamente, la parte para quien está pensado un sistema de justicia. Entonces, a mí me llama la atención ese tipo de reformas, ¿no? En donde los filtros son contra la parte. De hecho, plasmar el jus constitutionis de una manera explícita
lo que convierte la Corte Suprema, a la que convierte el recurso a casación, es simplemente en una suerte de certiorari, ¿verdad? Porque la Suprema va a decidir cuál es la relevancia, la ius fundamental del caso. Bueno, bueno, ¿qué le importa a la Suprema el caso de Juan contra Pedro? Vamos a ver si el caso de Juan contra Pedro tiene relevancia ius fundamental, porque si no, el caso de Juana contra Pedro murió en la Corte Superior. Entonces, y ahí yo sí un poco debo insistir que cuando, en efecto, la Constitución dice, corresponde a la Corte Suprema fallar en casación. La Corte Suprema no dice que es casación. Le va a corresponder al legislador decir qué es casación. El punto está en que si el legislador dice que la casación es un recurso, tenemos que interpretar la casación como recurso y junto con la jurisprudencia constitucional y el desarrollo de los recursos, que forma parte de la tutela judicial efectiva y del desarrollo del debido proceso. Y ahí es donde yo encuentro un problema en la limitación y en la creación de los filtros recursivos al momento de acceder a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque los filtros recursivos están pensados para la Corte Suprema, no están pensados para el derecho de acceso a la impugnación. Ese es mi punto, ¿no? Entonces creo yo que si podemos hacer una correlación o una conjugación entre lo que dijo el legislador y lo que dice la Corte Suprema a través de los precedentes, precisamente vamos a encontrar una armonía en el derecho, ¿cierto? Porque lo mejor que le puede pasar al derecho es que la ley sea lo que dice el juez, porque la ley abstracta general no nos sirve para nada. La ley abstracta general nos sirve en la medida que hay un caso en donde vamos a aplicar, porque si no, no sirve para nada. Entonces, yo creo que esa armonía la podemos lograr. La pregunta es, esa armonía, yo creo, la podemos lograr, pero no sacrificando al justiciable. Y en efecto, Renzo, tú identificaste una norma, hay pocas normas de discreción respecto a casación, pero hay una norma de discreción bien importante en el código, que es el 392A actual, donde dice procedencia excepcional. Aun si la resolución impugnada no cumpliera con algunos requisitos previstos en el 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fines. Vaya Dios a saber cuáles son los fines para la procedencia excepcional. Entonces, esa norma, ¿verdad? Que cuando me la invocan a mí, yo me persigno porque digo, ojalá, ¿verdad? Ojalá que quien ha presentado el recurso de casación, que ha invocado la procedencia excepcional, primero que no dice por qué es excepcional, si no invoca la procedencia excepcional, y no sabemos qué va a ser para la Suprema esa procedencia excepcional. Entonces, a mí sí, un poco el comentario y la idea de este conversatorio desde mi posición es que cualquier reforma no puede ser hecha sin pensar en los derechos fundamentales de las partes. Esa era un poco mi conclusión y nada, por lo demás, concuerdo en realidad con los dos, ¿no? Quizás aquí tenía que precisar un poquito simplemente mi intervención, nada más. Sí, gracias, Francisco. Muchas gracias, profesor Rafael. A continuación, el profesor Renzo Cavani, quien nos dará las palabras conclusivas de este evento. Gracias, Francisco, y gracias nuevamente por el intercambio de ideas. De hecho, bueno, quisiera pensar de que mi conclusión está más o menos clara, ¿no? En el sentido de que no hay una norma que en nuestro Código Procesal Civil que permita a la Corte Suprema simplemente admitir o no admitir de una manera discrecional. Claro, Rafael menciona el artículo 392A, pero aquí hay un detalle, Rafa, al menos yo lo traté en mi libro también, que es bien particular, ¿no? Porque allí no es como la norma penal del Código Procesal Penal. Aquí propiamente solamente habría bueno, es mucho por explicar, pero yo no creería de que no hay propiamente discrecionalidad en el 392A. Sí que podríamos detectarla cuando, por ejemplo, en algún caso tuyo la Corte Suprema te invoca el 392A. Allí sí muy probablemente podríamos hablar de una norma empleada, de un poder de admisión del recurso discrecional. Eso sí te lo puedo conceder, pero no que como norma positivizada esté. En todo caso, digamos, quisiera poder tener un par de minutos para poder comentar algunos puntos de la ponencia de Lucho y de Rafa, y sobre todo una de las cosas que mencionó al final. Por ejemplo, en el caso de Lucho, me pareció interesante los datos que trajo, ¿no? Pero no entiendo muy bien
por qué es que se excluye a las Cortes Constitucionales, ¿no? No quedó muy claro por qué es de que tú, Lucho, buscas solo Corte Suprema por el nombre, cuando las Cortes Constitucionales también tienen funciones de Corte Suprema, solo que con competencias diferentes. Y en ese caso, si es que incorporamos la Corte Constitucional Italiana, la Corte, por ejemplo, Constitucional Colombiana, el TC peruano, son cortes chicas, ¿no? Y si son cortes chicas, entonces la pregunta es cómo queda un poco tu modelo. Me parecería que ya la equiparación entre corte pequeña, common law, ya no estaría del todo justificado, ¿no? Igual, por ejemplo, el Bundesverfassungsgericht alemán, igual, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, otra cosa que me hizo un poco de ruido en tu exposición fue poner en el mismo saco a Alemania y a Italia. Uf, eso ya me parece un pelín complicado. Me parece un pelín complicado porque me parece que no trajiste algunos datos del sistema alemán, concretamente, que sí tienen 6 Cortes Supremas, ¿no? El Constitucional, el Bundesgerichtshof, Civil Penal, y luego tienen el Tribunal de Trabajo, tiene el Tribunal de Finanzas, tienen el Tribunal de Pensiones y tienen el Tribunal Social, ¿no? Entonces, si es que nosotros dividimos los recursos que tienen esas cortes, yo te podría decir, y al menos teniendo en cuenta algunos datos que manejo por ahí, que no están sobrecargadas en las cortes alemanas. Por ejemplo, la Corte de Casación italiana. No sé qué datos tengas tú sobre Alemania, pero yo no lo colocaría en el mismo saco de Italia de ninguna manera. Y en cuanto a Rafa, hay algunas cosas muy interesantes que has mencionado. De hecho, en algunas cosas estoy de acuerdo, otras en realidad no tanto, pero al menos mi principal punto es, creo que tú partes de una premisa que yo creo que merecería la pena discutirse, que es precisamente si es que tú dices sacrificar al litigante. Bueno, ya, pero antes tendríamos nosotros que discutir si es que ese litigante tiene derecho a acceder a la Corte Suprema. Ese es un punto importante. Dices, no, el hecho de que, si te entendí bien, si estoy mal, me corriges. No, el hecho de que sea un recurso hay que interpretarlo como recurso, pero el hecho de que la casación sea un recurso no me dice nada, porque un recurso no es otra cosa que pues, un acto procesal de parte que busca impedir la finalización de un proceso y unas características estructurales, pero no hay algo que, digamos, me lleve a darle un contenido valorativo a un recurso por serlo, ¿no? Menos aún el hecho de que el recurso de casación sea un recurso me dice algo más allá de su idea estructural. Entonces, yo diría de que, al menos yo parto de la premisa de que no hay un derecho fundamental a acceder a la Corte Suprema como sí, por ejemplo, lo existe en el caso de Italia, y de hecho esto genera muchos problemas para poder colocar filtros fuertes. Lucho mencionó el artículo italiano de la Constitución italiana, donde coloca la casación como un derecho, ¿no? No es el caso, creo yo, del Perú. En todo caso, la preocupación tuya por los límites que debe tener la construcción legislativa, por supuesto, puede obedecer a estándares jurídicos pues, que también podrían ser objeto de discusión. En todo caso, sí que se puede hablar de razonabilidad, sí que se puede hablar de proporcionalidad. Por ejemplo, imagínate que el legislador diga, tienes un día para interponer el recurso de casación. Bueno, eso se puede discutir. Pero el hecho, por ejemplo, que dé un poco de abertura a la discrecionalidad, me parecería de que no es inconstitucional. En todo caso, sí que podría sí que podría ser, digamos, violatoria de algún valor como seguridad jurídica, qué sé yo. Pero, pues, me parece de que el debido proceso en el contexto de la casación está fundamentalmente densificado a partir del modelo legislativo, ¿no? Entonces, hay que tener, creo, mucho cuidado cuando nosotros, digamos, hablamos de los márgenes que tiene el legislador infraconstitucional para poder estructurar los recursos, ¿no? Bueno, eso nada más, Francisco. Muchas gracias con todos, con esto, y nuevamente agradeciendo al Colegio de Abogados de Arequipa y a su decano. Damos por concluidos esta sesión. Muchas gracias, profesores, y muchas gracias a todos ustedes que nos han seguido durante esta hora y media. Hasta luego. Gracias a todos y todas, gracias. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Lucho, Renzo, un abrazo. Un abrazo a todos y nada, en el próximo evento quizás podemos hacer el descargo
por Sí, sí, alusión. sí. Sí, sí, Bueno, sí. creo que esta es una oportunidad para programar otra actividad que sea académica, ¿no? Renzo ha hecho lo que hace la Corte Suprema. Como es la última, entonces ahí queda la Así discusión. no vale. Así no vale, ¿ok? Igual Dale, dale. sería interesante discutir, por ejemplo, si es un derecho fundamental o no, ¿no? Sería la Sí, impugnación y cuáles son los sí, límites, clarísimo. por ejemplo. Creo que es un tema medular para poder, que conecta los tres ponencias que hemos hablado, ¿no? Creo que tiene que ver la asunción si es un derecho fundamental o no. Y si se puede hablar, como dice Renzo, en el caso peruano, de un derecho al acceso a la Corte Suprema, ¿no? Como ciertamente en Italia es bastante fuerte esto, desde una previsión constitucional. Pero bueno, en el caso de Perú no tenemos expresamente. Francisco no se va a hablar, ya concluimos. Gracias. Tenemos por concluido este evento. Muchas gracias, amigos. Cuídense. Chao, chao, un abrazo. Chao, Chao. cuídense, nos vemos. Chao, chao.